ciclo nacional, virtual y gratuito de encuentros de formación técnica sobre elementos de protección personal. Hoy vamos a iniciar con el primer encuentro de un total de 8 que vamos a hacer durante todo este año, de seminarios que van a estar a cargo de profesionales técnicos especialistas de la Cámara Argentina de Seguridad, con el objetivo de brindarles formación técnica en elementos de protección personal, actualizar a los profesionales en los desarrollos que existen en el mercado y visibilizar el aporte y el desarrollo tecnológico del sector. Bueno, estamos muy contentos porque ya somos más de 440 personas, tratamos de ser puntuales porque sabemos que es muy valioso hoy el tiempo y más virtual, así que bueno, vamos a ir iniciando este primer encuentro, como les decía, de capacitación técnica en EPP, y para arrancar vamos a darles la bienvenida a los referentes de las instituciones que lo organizan. Por un lado, le damos la bienvenida a Laura Coda, que es la gerente de la Cámara Argentina de Seguridad, y por otro lado a Julián Tapia, que es representante de la UART por servicios a la CRT. Bienvenidos, Laura y Julián, adelante con sus presentaciones. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Argentina de Seguridad, les damos la bienvenida a este evento, que es muy importante para nosotros, así que estamos agradecidísimos por la presencia de cada uno de ustedes. Somos una entidad integrada por empresas fuertemente comprometidas con la seguridad, y cada vez que sensibilizamos, formamos o capacitamos a estudiantes o profesionales en esta materia, cumplimos con nuestro anhelo y nuestro rol social de contribuir a preservar la vida y los bienes de las personas. Para que nos conozcan, les contamos que nosotros reunimos a 3 grupos muy importantes de empresas. Uno es el de protección contra incendio, integrado por fabricantes y mantenedores de extintores, fabricantes de agentes extintores, autobombas, mangueras, lanzas y demás. Un grupo de instalaciones fijas contra incendio, que abarca lo que es detección, extinción y diseño y mantenimiento de las instalaciones, y el que hoy nos ocupa de elementos de protección personal. A través de este ciclo lo que pretendemos es que profesionales de higiene y seguridad, compradores, inspectores, estudiantes, empresarios y usuarios puedan conocer las características de cada EPP, los riesgos que cubren, las prestaciones técnicas y las novedades de cada subsector, para que puedan elegir mejor los elementos que van a proteger su salud y su vida. Queremos que esta actividad sea el comienzo de muchas más acciones de acercamiento a cada uno de los que están participando, porque el sector de elementos de protección personal es apasionante, crece, innova en nuestro país a la par que en el resto del mundo, y tenemos mucho para contarles. Queremos invitarlos a leer desde nuestra web, desde donde también pueden descargar nuestra revista Ahora, que es un medio especializado en higiene y seguridad, donde van a poder encontrar información, notas técnicas y entrevistas alineadas con esta conciencia de seguridad. Ahora sí, quiero pasarle la palabra a Julián Tapia, a través del que queremos agradecer a UART el espacio que nos han dado en este programa Prevenir, con la certeza del compromiso compartido que tenemos ambas instituciones y todos sus integrantes por mejorar cada día la calidad de vida y seguridad de los trabajadores de todo el país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Bienvenidos a todos. La UART es la Unión de Aseguradoras de Amigos del Trabajo, concentra las 17 aseguradoras que hay en el mercado hoy. Tenemos 1 millón de contratos vigentes y 10 millones de trabajadores cubiertos. Esos son los números de hoy. La verdad es que es un placer compartir con la CAS esta actividad. El año pasado hicimos algo, hicimos una, salió muy bien y nos comprometimos a hacer este año todo un ciclo completo. Me parece que son 2 instituciones que merecen hacer cosas juntas, porque tenemos, y los 2000 casi inscriptos de hoy ameritan eso, ¿no? Que tenemos credibilidad
Y este evento, yo me recuerdo hace 20 años cuando empezamos tímidamente con los seminarios WART, que era difícil llegar a tanta gente, y la verdad es que hemos transitado un camino muy, muy seguro, ¿no? Estos 20 años, y me alegra que podamos armar este tipo de ciclo donde el eje está en la capacitación, ¿no? Creo que la Argentina desde hace 25 años, 26 años, entró en un sendero de baja de la siniestralidad importante por el trabajo mancomunado de todos. Y bueno, me parece que este tipo de ciclo, que seguramente será un éxito y se repetirá y se proyectará el año que viene, ayuda a eso, ¿no? A que sinceramente siga bajando la siniestralidad en Argentina. En los últimos 25 años el índice de fallecidos bajó un 80%, y bueno, y hacen falta más de estas acciones para que siga bajando, porque sabemos que cada vez es más difícil bajar la siniestralidad cuando uno bajó tanto ya en estos años. Así que nada más, la idea es que casi todo el tiempo de este seminario, de este curso, lo ocupe Pablo Garibaldi, así que nada más, agradeciendo nuevamente a la CAS y a todos los presentes. Así que Vanessa, continúa por favor. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Laura. Bueno, esta es la apertura del primer encuentro. Como saben, estamos en un entorno web de la plataforma Zoom. Es un entorno de seminario web. Esto nos permite la posibilidad de interactuar a partir de la función de preguntas y respuestas. Y también a lo largo de este encuentro vamos a ir haciendo distintas votaciones para interactuar con ustedes. Y ahora sí, para lo que estamos reunidos, vamos a dar inicio a este encuentro. Le vamos a dar la bienvenida a Federico Garibaldi. Bienvenido, Federico. Él es técnico químico y actualmente estudiante de Ingeniería Química en la UTN. Y es quien nos va a introducir al mundo, ¿no?, de las especificaciones de los guantes y mangas, que es el tema del primer encuentro de hoy. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por estar presentes. Les agradezco por darme esta oportunidad también de transmitir un poco del conocimiento que fuimos adquiriendo con los años, y bueno, si les parece, adelante. Empezamos con la charla. Por supuesto. ¿Querés compartir pantalla? Sí, para chequear que esté todo bien? Bien. Y ya arrancamos. Vos, cuando decías votaciones, nos vas diciendo y nosotros las vamos lanzando para que la audiencia responda. Bueno, éxitos, Federico, y adelante con tu presentación. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Bueno. El tema que vamos a hablar es guantes y mangas, y vamos a enfocarnos a identificar herramientas que nos permitan seleccionar el más adecuado, o la manga en este caso también, más adecuada para la tarea a realizar. Entonces, se me ocurrió armar este esquema en el que relacionamos un poco todos los factores que influyen en una tarea o en un trabajo a realizar. Nosotros tenemos una tarea y un trabajo identificado que va a ser realizado por un trabajador consumiendo una energía. Ese trabajo va a durar un tiempo determinado, puede estar dividido en distintas tareas y cada una tener un tiempo, un inicio y un fin. Y se realiza con el fin de obtener un resultado, que en este caso puede ser un producto o un servicio. Ese trabajo tiene asociado inherentemente un riesgo, puede tenerlo. Y aparte tiene otro factor, que es un factor ergonómico. Y se tiende a pensar que lo único que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar un elemento de protección personal es el riesgo asociado a esa tarea. Y la realidad es que no. Hay que tener en cuenta otros aspectos, como en este caso un factor ergonómico, ¿sí?, un factor de tiempo de uso, y vamos a tener también la relación entre el producto y el servicio que se esté haciendo. El más fácil de identificar es el riesgo, y va a ser nuestra primera herramienta. Después vamos a ver cómo tanto el tiempo
el producto del servicio generado y el factor ergonómico terminan siendo un factor más que es tan importante para seleccionar el elemento de protección indicado. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que hay que hacer una vez que identificamos el riesgo. Una vez que tenemos identificado el riesgo, y esta es la primera pregunta para el público, lo tenemos identificado, ¿cuál creen que es la primera acción a llevar a cabo? Esta sería nuestra primera pregunta. Tenemos... Ahí está para que puedan votar, Fede. Ahí está, ¿me estás viendo? Perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Las opciones serían seleccionar el EPP adecuado para el riesgo identificado, reducir el riesgo asociado a la tarea, tanto como sea posible, o si identifico un riesgo no debo realizar la tarea. Damos unos segundos para que puedan seleccionar cuál creen que es la indicada. Y después pasamos a explicar un poquito cómo sería el proceder. Ya tenemos casi un 80% de las personas que votaron, así que vamos a lanzar los resultados. ¿Te parece? Vale, perfecto. Ahí estamos, compartiendo resultados. Bien. Bueno, la mayoría seleccionó reducir el riesgo asociado tanto como sea posible. Y está perfecto. ¿Sí? Esa sería la manera de proceder. ¿Sí? Antes de elegir el elemento de protección, una vez que tengo identificado el riesgo, lo debo reducir tanto como sea posible. El elemento de protección personal tiene que ser siempre la última barrera ante un riesgo, no la primera. ¿Sí? Entonces, vamos a reducir un riesgo y algunos de los ejemplos serían, por ejemplo, si nosotros tenemos en un ambiente de trabajo una correa que está expuesta y que puede generar un riesgo de atrapamiento con el cual se puede lastimar a una persona, podríamos poner un cubrecorrea para eliminar ese riesgo. Si tenemos una sustancia química que puede ser corrosiva, que se está trabajando con ella, y tenemos que reducir el riesgo antes de usar un elemento de protección, si bien va a estar asociado a la tarea, vamos a tratar de buscar cuáles son las herramientas para reducir al mínimo ese contacto. Si trabajamos en un ambiente con ruido, vamos a tratar de reducir aislando todo el ruido que sea posible. Acá vemos cómo esto se asocia no solo a los guantes y mangas, sino a todos los elementos de protección personal. Y es el concepto básico con la primera herramienta que vamos a tener que trabajar. Y una vez que tenemos lo que sea una modificación directa sobre la manera en la que se va a realizar el trabajo, vamos a generar instructivos de trabajo y vamos a capacitar al personal. Esa es otra herramienta que es general y va a ser para todos los riesgos a cubrir igual, porque al nosotros generar esos instructivos de trabajo y capacitar al personal, vamos a hacer que también este riesgo se reduzca al conocer cómo realizar la tarea. Bueno, reducimos el riesgo tanto como sea posible y pueden pasar dos cosas. El riesgo se puede eliminar por completo y no voy a tener que utilizar un elemento de protección enfocado a ese riesgo específico. Vamos a poner como ejemplo un ambiente ruidoso donde se bajan los niveles por debajo de los perjudiciales para la salud y entonces no tengo que usar una protección auditiva. O puede quedar un riesgo residual, que es ese riesgo chiquitito que quisimos simbolizar de esa manera, como que se ve reducido. Y ahora sí, deberíamos pasar a elegir el elemento de protección personal. Acá hay una lista con los distintos tipos de agentes de riesgo, son solamente ejemplos, hay muchos más. Tenemos agentes químicos que van a ser distintas sustancias, tenemos calor, frío, ruido, vibraciones, hay un montón de agentes de ruido, de riesgo. Pero no es tan fácil seleccionar un elemento de protección personal teniendo en cuenta solo eso. Y acá aparece otra de las herramientas, la primera dijimos que era identificar el riesgo, la otra son las normas. ¿Y por qué normalizamos la información? Bueno, justamente para hacerla más clara al usuario. Normalizando, lo que estamos haciendo es identificar contra qué riesgo específico va a cubrir ese elemento de protección personal, ese guante, ¿sí? Esa manga. Y además podemos darle un grado que va a ser absoluto y que va a estar
identificado igual en todos los elementos de protección personal que sean guantes. Un ejemplo es, tomamos un riesgo como puede ser el riesgo de corte, y si no normalizamos, vamos a tener diferentes escalas dependiendo de quién sea el que diseñó ese guante. Algunos lo podrían normalizar como que el riesgo de corte es de muy alto a muy bajo, otros con números, otros con estrellas, es simplemente un ejemplo, y sería muy difícil identificar, comparando unos con otros, por más que sean de escalas diferentes, cuál es con un grado de protección adecuado e incluso saber cuál tiene mayor grado de protección. Acá vemos como, por ejemplo, el muy alto para una de las escalas podría ser menor que 4 en otra, o ese muy alto podría ser más alto que las 3 estrellas de otra. Entonces, por eso empezamos a normalizar la información. Es una manera de que la información llegue clara al usuario y pueda facilitarle la elección, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de un guante que está normalizado, que cumple con una norma, tenemos que entender que detrás de eso hay todo un proceso de certificación, el cual no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a plantear uno de los esquemas, pero acá surge una de las preguntas que va para el público, que sería, ¿por qué creen que es necesario o qué ventaja tiene que elegir un elemento certificado, un elemento de protección personal certificado frente a otro? Esa sería la siguiente pregunta para el público. A ver si podemos... ¿Se está viendo ahí o no? ¿Se está viendo? Sí, sí, ¿Nos confirman? perfecto. Sí, bárbaro. Ahí están respondiendo. Responden muy rápido, por lo que vemos ya somos más de 670 personas conectadas, un montón. Así que gracias por estar del otro lado. Vamos a ir respondiéndoles y las preguntas las vamos a dejar para el final, si te parece. Perfecto, sí, sí. Así Organizado. ya estamos casi a más de un 50% que respondió, un poquito más, 80 ya. Así que cerramos votación, Bien. compartimos resultados. Y eligieron asegurar la calidad y la protección del EPP. Y es correcto. ¿Y cómo es que un proceso de certificación hace que se asegure esa calidad, esa protección? Bueno, básicamente este es un esquema que es el de marca, ¿sí? Donde no solo se está asegurando que ese guante que uno llega a conseguir y es el que va a utilizar para la tarea, cumple con esa norma, sino que se va un poco más allá, va desde el proceso en el cual se fabrica. Si primero que todo se hace una auditoría de planta o de fábrica, donde se aseguran que los elementos de protección personal sean todos idénticos. O sea, nos basamos en ver que la fábrica cuente con la tecnología, los recursos y todo el conocimiento para que cada uno de los elementos de protección que salen, en este caso guantes y mangas, sean idénticos, para que no dependa del lote, ¿sí? Entonces ahí estamos asegurando ya desde el proceso de fabricación la calidad del producto. Esto, después de pasar a una auditoría, va a un ente certificador, que es el que genera el plan de ensayo. Ese plan de ensayo, que va a ser dependiendo de cuál es la norma con la que cumple este guante, esta manga, va a pasar a un laboratorio que va a estar autorizado y va a realizar esos ensayos según las normas que se le soliciten. Si los ensayos son satisfactorios, cumple con todos los puntos que requiere de la norma, se emite un certificado, el cual no termina ahí. Eso pasa por un sistema de mantenimiento, ese certificado pasa por un sistema de mantenimiento, donde tanto la auditoría de planta, para verificar que la empresa siga en las mismas condiciones, las empresas evolucionan o tienden a evolucionar, y entonces hay cambios, tenemos que verificar que el proceso garantice siempre
que esos elementos de protección personal van a tener la calidad necesaria para cumplir con esa certificación, sino que también se vuelve a ensayar todos los años los productos que se encuentran dentro de ese certificado. Entonces, de esta manera es que los distintos entes certificadores tienen este esquema de certificación de marca por el cual verifican la calidad y nos aseguran la protección de un elemento de protección personal. Y ya pasamos a ver la tercera herramienta, ya dijimos que, la segunda herramienta, perdón, que son las normas, ¿sí? Dijimos que la primera era identificar el riesgo y ahora tenemos las normas. Y dentro de normas hay un montón. Una para cada tipo de riesgo que se quiera cubrir. Tenemos riesgos mecánicos, tenemos riesgos químicos, microbiológicos, tenemos riesgos por altas temperaturas, por bajas temperaturas, y todos esos riesgos van a estar dentro de una norma específica. Pero también hay una norma general que es indistinta para todos los guantes. Esa norma es la IRAN 3608, que tiene su equivalente en la EN 420, donde se plantan las bases de los requisitos mínimos que tiene que tener un guante, cualquiera sea este, ¿sí? En esta se habla de las exigencias a cumplir, que son el diseño y construcción que tiene que tener un guante, inocuidad, las instrucciones de uso, talle, destreza, todas estas cosas que conforman a lo básico que debe cumplir cualquier guante, siendo este que después pueda tener otra norma específica para un determinado riesgo, que puede tener incluso una combinación de riesgos, como vamos a ver. Y acá empiezan a ver herramientas que están vinculadas a lo que vimos primero. Hablamos de que el tiempo de uso iba a ser importante, el tiempo que iba a llevar a hacer una tarea. Hablamos de un tema ergonómico y acá empezamos a hablar un poco de destreza. Y vemos también que habíamos hablado de el producto, que también iba a definir, o nos iba a ayudar a terminar de definir cuál era el elemento de protección indicado. Entonces, acá tenemos dos factores que van directamente a lo ergonómico, que hablan del talle y la destreza, ¿sí? El talle, hay una tabla de talles, que es la que vemos acá, que va desde el talle 6 hasta el talle 11, y tenemos distintas medidas. Un guante que sea del talle adecuado va a hacer que no entorpezca la tarea, ¿sí? Al tener un guante más chico, va o no a entrar en la mano, y por ende no lo vamos a poder utilizar, o si entra va a quedar muy justo y va a entorpecer la articulación de la mano. Y un guante muy grande va a entorpecer, ya que va a restar destreza, porque vamos a tener partes sueltas, no va a quedar como una primera piel en la mano, y eso va a molestar en la operatoria. También vemos la parte de transmisión de vapor de agua, que va asociada a la transpiración que se genera. Imagínense tener un guante descartable puesto durante todo el día, ¿sí? Eso es totalmente estanco y la transpiración de la mano no podría salir a ningún lado. Y eso va relacionado con un factor de molestia que termina entorpeciendo la tarea. Entonces, los guantes deben cumplir con una transmisión de vapor de agua y cuando no puedan, deben absorber parte de ese vapor de agua para hacer más confortable el uso. De eso viene un poco asociado también un factor que vamos a ir viendo con los materiales de construcción. Más adelante lo vamos a ver. Entonces ya tenemos una norma general, dijimos que habla de talle, de la destreza también, que la destreza es la habilidad que vamos a tener para poder hacer movimientos de precisión con el guante puesto. Eso se mide de la siguiente manera, con distintos cilindros que tienen diámetros cada vez menores, y hay que tratar de agarrar cada uno de ellos en un determinado tiempo. Cuanto más pequeño sea el cilindro que nosotros podemos agarrar cuando se hace este ensayo, mayor será la destreza, la cual va de 1 a 5. Un guante con una destreza muy alta no quiere decir que sea mejor, va a darnos una referencia del tipo de tareas que podemos hacer. No vamos a usar o no vamos a requerir quizás una destreza extrema para realizar una soldadura, pero sí para cuando hagamos mantenimiento a una máquina con piezas muy chicas y tengamos que desarmarla. Entonces eso es una herramienta más también para seleccionar cuál es el elemento de protección más indicado. Y después habla de la parte de inocuidad. Acá nos metemos un poco con el pH y el contenido de cromo. Al principio de todo,
los guantes en su gran mayoría eran 100% de cuero, y por eso tiene la parte de contenido de cromo metido en medio. No solo por un tema de salud en cuanto al pH, por un tema de irritación y el cromo, sino porque también el guante después, una vez que termina su vida útil, termina siendo un elemento de descarte y termina en el medio ambiente, y esto va a perjudicar, si está fuera de los rangos, al medio ambiente. Entonces apunta tanto a la salud como a cuidar el medio ambiente una vez que terminemos su ciclo de uso. Y después pasamos a una de las primeras normas que ya específicas al riesgo, que es la IRAN 3608, que tiene los riesgos mecánicos, ¿sí? Norma que se actualizó en el 2019, ya hace unos cuantos años, y suma dos nuevos niveles de protección más. Tenemos abrasión, corte, desgarro, perforación, corte TDM y impacto. Cada uno de ellos hace referencia a uno de los riesgos más habituales dentro del trabajo mecánico dentro de la industria. Acá podemos ver ya actualizada la norma, cómo queda, los 6 niveles de protección. Cada uno tienen graduaciones diferentes. En el caso de los 4 primeros, van desde el 1 al 4, con excepción del corte, que llega hasta nivel 5. Eso viene relacionado con la resistencia de los materiales que fue evolucionando. Y después tenemos corte, un ensayo nuevo de corte. Y ahí surge otra pregunta: ¿por qué creen que es necesario o fue necesario incorporar un nuevo nivel de corte complementario al que ya existe, ¿sí? ¿Por qué creen que fue necesario hacer ese nuevo ensayo para poder garantizar? O sea, ahora tenemos 2 ensayos para corte. ¿No es esto confuso? Bueno, esta es la siguiente pregunta para ustedes. Ahí se está viendo la votación. Sí, sí. Ya vamos un 65% de las personas que votaron, casi un 70%. Si te parece, Perfecto. ahí compartimos resultados. A ver. Muy bien. Por los materiales más modernos que dan como resultado niveles de protección más altos. Esto es correcto, ¿sí? Es así. Nosotros ahora contamos con materiales más modernos que incluso llegan a desgastar la cuchilla con la que se hacía el ensayo de corte, el corte por cuchilla recta. Entonces se implementa un nuevo nivel de corte, que es el corte TDM, que en vez de estar identificado por números, como era en el caso anterior, que los niveles van identificados con números, y corte llegaba hasta 5, era el único que llegaba hasta 5, ahora está identificado por letras. Esas letras van de la A a la F, y hay una diferencia importante en cómo se realiza el ensayo. El ensayo anterior se realizaba con una carga fija, ¿sí? Y lo que se medía era cuántos ciclos de corte, cuántas veces tenía que pasar esa cuchilla por encima del guante para cortarlo. Ahora lo que hacemos es tratar de cortar el guante en una sola pasada de esa cuchilla con un peso variable. Entonces buscamos cuál es la carga con la cual hay que apretar a esa cuchilla para confeccionar un corte en la palma del guante. Y eso nos da otro nivel distinto y logramos ver cómo materiales, como puede ser en este caso un hilo de acero, que está recubierto encima en un poliéster de alta densidad para hacerlo aún más resistente al corte, no queda limitado por el nivel 5 antes. Vamos a niveles superiores de corte que están indicados con estas letras. Y el otro ensayo que se suma
es el ensayo de impacto, resistencia al impacto, en donde una masa se hace golpear al dorso del guante. ¿Y por qué el dorso? Porque es la parte más expuesta de la mano, con huesos más chiquitos y sensibles que se pueden lastimar. Se hace impactar esa masa y se del otro lado del guante. Se tiene que llegar a que esa fuerza sea menor a 7 kilonewtons y de esa manera el guante pasa la prueba de impacto. Este ensayo nos permite sumar un nuevo nivel de protección que no estaba considerado antes, que es por los golpes habituales que se puede dar en cualquier ambiente de trabajo. Y es algo que está sumando bastante al uso habitual dentro de las empresas, algo nuevo, y que fue creciendo muy rápidamente en la adquisición para proteger a los usuarios. Acá hay algunos de los ejemplos de distintos guantes. Vemos que hay guantes de cuero con esa protección, y también tenemos guantes de nitrilo, en este caso, que tienen protección antiimpacto. Y ya pasamos a otra norma, no vamos a ver todas porque no terminaríamos nunca, pero sí vamos a ver algunas de las más relevantes, que es la IRAN 3609, que tiene su equivalente en la N374. Es una norma que habla de la protección contra sustancias químicas. Y antes de empezar a abordar este tema, que es muy interesante, vamos a pensar qué es lo primero que necesitamos que cumpla un guante antes de poder tener una protección contra alguna sustancia química. Esa sería una pregunta para el público. Ahí estamos compartiendo la encuesta, le están respondiendo sí. Vienen muy bien, así que calculo que esta también la van a saber Estamos, responder. sí. Y aparte, mucha velocidad de respuesta también. Sí, buenísimo. Porque somos un montonazo, 730 personas conectadas en este momento. Uno lo minimiza quizás porque naturalizamos, pero es un montón de personas que estamos conectadas hablando. Sí. Ya casi un 70%, Fede, tenemos. Si te parece, lo cerramos dale, ahí. Compartimos, dale, claro. Ahí vamos, ahí está. Uf, parejísimo. qué parejo. Nunca nos salió una votación así, creo. Exactamente el mismo porcentaje para todas las respuestas. Bueno, tuve que decirlo yo para que no le pegaran. Bueno, la respuesta correcta es que el guante tiene que ser estanco, ¿sí? El guante tiene que ser estanco como primer requisito para cubrir contra cualquier sustancia química. ¿A qué llamamos estanco? Bueno, estanco es algo al que no pasa ni el aire ni el agua, ¿sí? Y estamos hablando de pasar y estamos hablando de un traspaso macroscópico, por agujeros, por poros, no estamos hablando entre la molécula, ¿sí? Cuando veamos después la resistencia química vamos a ver de otro concepto que se llama permeación, que va un poquito más profundo y es el que nos da esa capacidad de resistir a las sustancias químicas. Entonces lo primero es, el guante tiene que ser estanco, no tiene que pasar ni el aire ni el agua. Si cumple con esto, podemos empezar a evaluar si tiene alguna resistencia química. Y los guantes que tienen una resistencia química se marcan con este pictograma que vemos acá, que es un Erlenmeyer, y tiene abajo letras. Esas letras son las familias contra los químicos que protegen. Y estamos hablando de familias, no de un químico puntual. Estamos hablando de metanol, etanol, propanol, todos van a pertenecer a la misma familia de alcoholes. Se representan con el metanol, que es el característico de esa sustancia. Entonces, de esa familia. Pero vamos a tener alcoholes, ácidos, bases y distintas sustancias que van a ir interfiriendo en la resistencia. Entonces, puede tener que cubra contra una sustancia, sería de tipo C, con hasta 3 sustancias sería de tipo B, o con más de 6 sustancias, que ya estaríamos en una clase A. Pero para poder decir que tiene esta protección contra sustancias, tenemos que introducir el concepto que habíamos hablado de permeación. Permear quiere decir pasar a través
de las moléculas que componen la capa de ese guante. Y estamos hablando de pasar, evidentemente estamos hablando de que se va a tener que romper en algún momento esa resistencia, va a tener que pasar al interior esa sustancia, porque si no, no tendríamos manera de terminar el ensayo. Entonces estamos hablando de una resistencia a la permeación. Tarde o temprano, sea cual sea la sustancia, va a terminar pasando al interior de ese guante. Lo que hay que medir, y eso es lo más importante, es la clase que nos da idea de cuánto tiempo se tarda en pasar esa sustancia hasta el interior del guante, ¿sí? Y acá vemos que la clase va de 1 a 6, pasando desde 10 minutos hasta 480 minutos, ¿sí? Eso nos va a dar idea también de tiempo. Y ahí introducimos un concepto que es importante, que lo habíamos mencionado al principio de todo, el tiempo de la operación, ligado directamente a una protección, o sea, un riesgo que estamos cubriendo. Yo puedo elegir perfectamente cuál es la sustancia química con la que estoy trabajando y contra la que me tengo que proteger, pero tengo que también pensar cuánto tiempo de contacto voy a tener en esa operación con ese químico, para poder seleccionar correctamente el guante. Entonces ya tiempo lo mencionamos en 2 ocasiones. Lo vimos desde un factor ergonómico, con el tema de la transpiración, y ahora lo estamos viendo directamente ligado a un riesgo, que es el riesgo químico, ¿sí? Y eso viene definido ya no en el pictograma, sino en la información asociada, que estaba dada en la norma general de guantes. Esa información va a tener que estar en el flyer, en el manual del usuario que acompaña a cada guante. De cuánto tiempo, de qué clase es ese guante. No me deja pasar, a ver, ahí estamos. Acá vemos de vuelta la tabla con las distintas familias, ya ligado a cada una de las familias. Alcoholes primarios, cetonas, hidrocarburos. La sustancia que vemos en la columna de productos químicos es con cuál se hace la prueba, el ensayo que está normalizado. Pero esa sustancia garantiza la protección contra cualquier familia, contra cualquier químico de esa familia. Si no tengo que ir a buscar un guante que sea para uso con propanol. Puedo utilizar un guante que sea de clase 1, porque el propanol es un elemento químico de la familia de los alcoholes. Acá vemos una marcación tipo. Este guante va a tener la marca, el código, vamos a tener el pictograma de riesgos mecánicos, su talle. Si tiene resistencia química va a tener indicado el pictograma de químicos. Y tenemos ahí que indica las normas y en ese caso la certificadora que estuvo interfiriendo en el proceso de certificación de ese guante. Acá tenemos uno comparando las marcaciones con la actualización de la norma, donde vemos otros niveles de protección, como en ese caso tiene una C asociada al corte TDM. Y bueno, ahora ya tenemos 2 herramientas. No hablamos de todas las normas, porque tenemos normas específicas, por ejemplo, para riesgo dieléctrico, tenemos para riesgo de calor, para riesgo de bajas temperaturas. Hay muchas normas, pero mencionamos algunas como para ver que es una de las herramientas importantes. Ya identificamos el riesgo, buscamos con las normas cuál es la adecuada para cubrir ese riesgo y tenemos que meternos a ver la información de esa norma para ver cuáles son las marcaciones que nos van a dar a nosotros las herramientas para seleccionar el guante. Y uno diría, bueno, con esto ya tendría que ser suficiente para seleccionar ese elemento de protección personal, y la verdad que es una tarea muy difícil. Difícil desde el punto de vista de que hay una gran variedad de artículos de protección personal, de elementos, guantes y mangas en el mercado. Y esa variedad está asociada directamente a que hay una gran variedad de actividades, una gran variedad de distintas actividades a desarrollar, y esos guantes están diseñados específicamente para cada una de las actividades, o para un grupo de esas actividades. Entonces, quizás, y acá lo puse un poco a modo de ejemplo, en 1970 la variedad era mucho menor y el trabajo se nos hubiera hecho más fácil, pero no de esa manera hubiese sido mejor. Hoy estamos en un contexto en el que esta gran variedad nos da artículos con una mejor
calidad, con una tecnología superior en materiales, que nos da niveles de protección más altos, pero aparte más específicos para la tarea. Y ahí es donde entra la tercera herramienta, que son los factores ergonómicos, el tiempo de trabajo y el producto o el servicio que estamos haciendo con esa tarea realizada. Todo eso está vinculado al diseño o construcción y a los materiales que se utilizan para hacer ese guante. Un ejemplo de, si nos quedáramos solo con la protección que nos da la norma, podríamos seleccionar para una tarea, como puede ser, por ejemplo, un mantenimiento en una máquina tejedora, por poner algún ejemplo, podríamos usar dos guantes que cumplan con riesgo a la abrasión de igual manera. Un guante soldador, como está en este ejemplo, y un guante de nitrilo tejido. Ambos tendrían la misma protección a la abrasión, pero no están diseñados para la misma tarea. Uno está diseñado específicamente para soldar, es un ejemplo muy exagerado de la comparación, nadie va a errar en eso, pero es para hacer bien marco a este postulado, y tratar de desarmar una máquina con un guante soldador entorpecería la tarea, estamos ahí metiendo el factor ergonómico, haríamos que aumente ese gasto energético que hace la persona para realizar la tarea, y aparte, ese aumento de la fatiga relacionado a tener que hacer la tarea con un elemento que no es el adecuado, indirectamente puede hacer que aumente ese riesgo por este aumento de la fatiga de la persona. E incluso, y esto puede pasar, la persona podría decir, con esto no puedo trabajar, sacárselo y directamente no tener ningún elemento de protección. Eso puede llevar a seleccionar mal el guante, que pasen todos estos postulados que vimos recién. Entonces tenemos que empezar a conocer un poco las familias de guantes que existen, que van a ver que son bastantes. Vamos a empezar con la de guantes de cuero, en un entorno cronológico, ¿sí? Las primeras en surgir. Y tenemos acá que está separado en guantes de baqueta combinados con descarne textil y solamente descarne. Y dentro hay otras familias, americano, Lincoln, soldadores y guantes específicos como pueden ser, ejemplo, los de bombero, que hay varios. Entonces tenemos que empezar partiendo de la base de cómo está confeccionado esto. Está confeccionado en cuero, ¿sí? El cuero se separa, la plancha de cuero se separa y tenemos la baqueta, que es el lado de la piel con la carne, y tenemos el descarne, que es carne y carne. Eso se separa con una cuchilla por la mitad y quedan esas dos partes. Para poner un poco de las características de cada uno, la baqueta tiene un espesor menor, tiene una flexibilidad mayor, y eso le da mayor destreza al operador cuando usa un guante de baqueta frente a uno de descarne. Entonces ahí tenemos una diferencia. Pero el descarne tiene una resistencia mecánica mayor. Entonces también lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de seleccionar el guante. Nos van a ayudar las normas, por supuesto, pero vamos a tener que tener en cuenta la construcción del guante. Y entonces empezamos a ver a qué llamamos un guante americano y un guante Lincoln. Un guante americano, como los que vemos acá, bueno, es un guante amplio, ¿sí? Con un puño amplio, que se utiliza principalmente para tareas mecánicas. Si está confeccionado con baqueta, enfrente a uno que está confeccionado con descarne, va a tener una mejor destreza del operador, pero va a sacrificar un poco de las resistencias mecánicas. Si en cambio lo que necesitamos es enfocarnos a una resistencia mecánica mayor, nos vamos a ir hacia un guante que sea de descarne. Una particularidad, y esto es general de todos los guantes de cuero, es que los guantes de cuero pueden tener refuerzo. Lo van a ver repetido en las distintas diapositivas, pero lo vamos a mencionar bien ahora, así no tenemos que repetirlo en cada una. Nosotros tenemos un refuerzo que puede ser común, cadenero, ¿sí? Y tenemos un refuerzo pistola. Están pensados básicamente porque son refuerzos que están indicados a una tarea en específica. El cadenero, como dice la palabra, es para tirar desde una cadena, una soga. Está pensado para proteger justamente entre la unión entre el pulgar y el dedo índice y la palma del guante. El refuerzo común protege sobre la palma del guante, entonces tenemos una resistencia mayor en toda la palma del guante, y el pistola refuerza toda la parte de pulgar
y índice en la palma. Esto nos da protección cuando trabajamos con chapas directamente, ¿sí? En el movimiento de chapas. Están pensados para las tareas más antiguas. Fíjense que son los primeros cronológicamente. Obviamente hay productos muchísimo más específicos que se fueron desarrollando a medida fueron surgiendo nuevas tareas. Pero nos tiene que quedar claro acá que un guante americano frente a un guante Lincoln, como este que estamos viendo ahora, es un guante más amplio, ¿sí? Cuando yo busco un guante para algo de precisión, voy a irme a un guante Lincoln. ¿Por qué? Porque este guante es un guante más a la mano, es como una primera piel, está confeccionado en baqueta y eso hace que sea fino y pueda tener mayor precisión, más dexteridad, pueda agarrar piezas más chicas. Y este tipo de guante está confeccionado no tanto para la resistencia mecánica, que sí la tiene, como todo guante que esté certificado bajo esta norma, sino para tener mayor precisión. Mantenimiento de precisión, manejo de máquinas, ahí es donde interviene un guante de baqueta. Lincoln. Acá tenemos algunas fotos en acción, donde se puede ver la marcación, vemos que tiene niveles de protección mecánicos y que se encuentran certificados. Y después hay dos variedades más, que son el hidrófugo y el oleófugo, que son variedades que, fíjense, no teníamos la posibilidad en algún momento de hacer guantes sintéticos, que ahora va a ser lo próximo que veamos. Entonces surgía la necesidad, imagínense trabajar en una planta de tratamiento de fluentes, donde estoy en un ambiente húmedo, cualquiera sea un ambiente húmedo, teníamos que buscar proteger esa penetración del agua a través del cuero, ¿sí? Entonces eso se hacía con un tratamiento que es el hidrofugado, que le daba esa resistencia a la penetración del agua. Lo mismo se hacía con el oleofugado, pero esto para la resistencia a los hidrocarburos. Hoy por hoy estos productos son obsoletos, tenemos guantes sintéticos que cumplen esa función con mejores prestaciones, que están diseñados específicamente para eso, pero bueno, es un poco para ejemplificar cómo fue evolucionando la tecnología y cómo fueron evolucionando un poco los elementos de protección personal. Después obviamente tenemos combinaciones de baqueta y de escarne, donde lo que se busca es a un guante darle distintos niveles de protección, combinando estos cueros. Pero siempre vamos de lo mismo, tenemos el tipo de refuerzo que va a darnos una resistencia adicional en la zona donde se encuentre, tenemos la forma del guante, un guante más amplio cuando necesito trabajo mecánico y un guante más a la mano, como el Lincoln, cuando necesito precisión o manipular herramientas. Y ya pasamos a los guantes específicos, como son los soldadores. El soldador es un guante que no tiene reemplazo, actualmente por lo menos no tiene un reemplazo, y es uno de los guantes de cuero que va a seguir existiendo por bastante tiempo más, porque no hay manera con un guante tejido de reemplazarlo. ¿Por qué? Porque bueno, el cuero es un continuo, entonces nos va a proteger de la chispa y del material fundente que va a tener el proceso de soldadura, y porque nos permite cubrir las costuras con este mismo material, las costuras que confeccionan el guante, se pueden cubrir con el cuero, haciendo que queden protegidas de ese mismo material fundente que podría deshacerlas y desarmar el guante. Entonces, la característica principal que tienen estos guantes, más allá de que estén confeccionados de cuero todos, es que tienen el dorso en una sola pieza, para evitar justamente las costuras ahí, que va a ser la parte más expuesta al momento de hacer una soldadura. Otra característica que tienen es que todos son forrados, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, básicamente por un tema del calor que se genera en un ambiente donde se está haciendo soldadura. Si pensamos en lo doméstico quizás no lo vemos bien, pero un soldador que trabaja durante toda la jornada haciendo piezas soldadas, va a estar expuesto a un calor que va a ir aumentando y va a pasar a la mano. Entonces tenemos que pensar en el confort, tenemos que pensar en aislarlo de esa temperatura e incluso absorber la humedad que va a producir su cuerpo. Entonces hay distintos tipos de forro. Y eso va dando las distintas variedades de productos. Son guantes con una protección mecánica muy alta,
que sacrifican bastante de la destreza, como habíamos visto en el ejemplo comparándolo excesivamente con un guante tejido, pero que son diseñados específicamente para una tarea, como en este caso que es soldar. Ahí vemos un guante en acción, y después tenemos otros guantes como pueden ser los guantes bombero, ¿sí? Que acá ya tenemos una combinación de materiales, vamos a ver que el forro es de aramida o Kevlar, como es conocido también, que es inífugo, resistente a las altas temperaturas, es muy específico y se usa justamente para el escuadrón de bomberos. Ya más modernos pasamos a los guantes que son sintéticos, ¿sí? Pasamos a los guantes 100% sintéticos que están confeccionados en distintos polímeros. Tenemos neopren, acrilonitrilo, nitrilo, látex, PVC, PU, silicona. Y cada una de esas sustancias, que son las que se utilizan para confeccionar el guante, y ahí ya vemos la importancia de cómo está confeccionado y de los materiales que se utilizan, van a tener distintas resistencias a distintos químicos, aparte de resistencias mecánicas diferentes. Incluso algunos, como puede ser el PU y el silicona, están pensados para altas y bajas temperaturas, que ya sería otra norma de aplicación. Una cosa importante, y va a ser para todos los guantes sintéticos en general, es tener en cuenta que pueden existir tanto con base textil como sin base textil, ¿sí? Y eso también va del lado de la resistencia mecánica, ¿sí? Un guante con una base textil va a tener una resistencia mecánica mayor, en general, pero también al confort. La base textil va a ser un elemento que nos va a permitir que la transpiración se adhiera a eso y no quede suelta porque el polímero no lo va a absorber, sea cual sea. Entonces va a ser mejor para tareas más largas en el tiempo. Pero si les parece, no sé cómo estamos de tiempo, podemos hacer un corte acá y seguir la segunda parte después. Sí, perfecto. Podemos hacer una pausa activa, como siempre tratamos de cortar un ratito. Vamos a poner una música de fondo y les damos unos minutitos para que